En plena transición energética, hay una palabra que se repite cada vez más en el sector de las renovables: aceptación social. No basta con tener la mejor tecnología, los mejores recursos o las inversiones más ambiciosas. Si un parque eólico, una planta solar, una planta de biogás o un proyecto de hidrógeno verde no cuentan con la confianza y el respaldo de las comunidades locales, difícilmente verán la luz. En los entornos rurales, donde se instalan la mayoría de estas infraestructuras, la relación entre empresas, administraciones y ciudadanía es clave. Hoy vamos a conversar con una profesional especializada en licencia social, un concepto que va mucho más allá del simple permiso administrativo y que tiene que ver con legitimidad, confianza y diálogo. Será una oportunidad única para entender por qué la aceptación social se ha convertido en uno de los grandes retos y, a la vez, oportunidades de la transición energética. Bienvenido y bienvenida al podcast de Gas Renovable. Hoy conversamos con Inés Monroy, fundadora de Licencia Social Energía, una consultora que ayuda a que los proyectos de energías renovables no solo funcionen técnicamente, sino que también encajen con las personas y los territorios donde se desarrollan. Con más de 15 años de experiencia internacional, Inés ha trabajado en lugares tan distintos como Europa, Latinoamérica o Asia-Pacífico y ha creado una metodología propia para evaluar esa aceptación social tan importante para que un proyecto avance sin conflicto. Inés, bienvenida y gracias por participar en nuestro espacio de entrevistas podcast. Pues muchas gracias, Yolanda. La verdad que la que está encantada soy yo, porque ya sabes que te sigo, y enhorabuena por la difusión que hacéis de muchos contenidos muy interesantes para la transición energética. Así que encantadísima de formar parte de esto. Pues nosotros estamos contentísimos de contar contigo hoy en nuestro espacio, Inés. Y como te comentaba antes en el previo a la entrevista, vamos a disfrutarlo. Ahí vamos. Pues empecemos por lo más básico, Inés. Cuéntanos a qué te dedicas profesionalmente y una vez que entendamos a qué te dedicas, cuál es tu profesión y cuál es tu labor de cada día, nos explicas qué es Licencia Social Energía. De acuerdo. Bueno, yo creo que en la introducción que has hecho, la verdad que has abordado ambas preguntas. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es contribuir a la transición energética, haciendo realidad proyectos, sobre todo los de gran escala, que son igualmente necesarios que los de generación distribuida o autoconsumo, para que se integren en el territorio. Esto se dice fácil, ¿no? Pero luego hay que poner en marcha pues muchas herramientas de diversa índole. Decimos, oye, hay que comunicar bien, hay que dialogar, hay que escuchar, sí, pero cómo lo hago es importante, ¿no? Entonces, la misión que tenemos es traer expertos de otras disciplinas que tradicionalmente no formaban parte del sector renovable, pero que pueden traer pues su expertise en otros contextos que incluyen pues herramientas que se utilizan en cooperación al desarrollo o sociopraxis que incluso se utilizan en entornos académicos para consultar a la sociedad acerca de los temas que la preocupan, herramientas de relación institucional, ¿no? Lo que se llama ahora asuntos públicos, comunicación, pero no en la dimensión habitual, que es la corporativa, sino para gestionar crisis, cómo he de comunicarme con la comunidad, ¿no? Qué tipo de mecanismos y canales se van a utilizar, implementar y se van a mantener. En fin, toda una serie de, digamos, recursos, ¿no? que están implementados por profesionales que vienen pues de formaciones muy diversas y que no son, por lo general, perfiles de ingeniería, sino que son más bien profesionales que han desarrollado cualidades más de tipo humano, ¿no? Y que realmente en este sector pues no se había puesto mucho énfasis en ellas, ¿vale? Esta es un poco la aportación. Y después hay otra pata muy importante que es la innovación, ¿vale? La innovación en aspectos sociales también existe. Tendemos a
a verla como algo que está reducido a lo tecnológico, ¿no? Cuando en realidad en lo social también. Una de las cuestiones más complejas de los aspectos sociales es llevar a cabo mediciones, porque es complicado medir cuál es el impacto real que genera cualquier actividad humana en la sociedad, ¿vale? Es uno de los temas más complejos que dan lugar a más debate, ¿no? Dentro del el entorno de la sostenibilidad y que requiere más trabajo. Por otro lado, también es cierto que cuando se opera un cambio como es la transición energética, pues se operan cambios en todos los niveles de la sociedad. Esto implica que es un momento adecuado para generar oportunidades que supongan también cambios en la forma de ver, en la forma de actuar, e incluso en nuevas actividades económicas que surgen de esa transformación, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos de la innovación que trabajamos. Y por último, el crear metodologías o herramientas que faciliten al promotor tener un control sobre los riesgos que asume, pero también que pueda identificar oportunidades, que pueda hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y que esté alerta y pueda prever en los momentos más sensibles y críticos del proyecto, pues posibles lugares de mejora o de simplemente mayor atención, ¿no? Una de las palabras claves en todo este trabajo es el hacerse cargo, ¿no? Y para hacerse cargo, pues hay que tener de alguna forma, bueno, pues una disponibilidad, una cercanía, pero también una previsión. Es decir, nadie puede hacerse cargo si va improvisando, va atropellado, ¿no? Ahora le dicen una cosa, voy para allá, luego voy. Entonces hay que profesionalizar también pues todos estos aspectos más humanos, ¿no? Y bueno, para resumir lo que es la pregunta relativa a licencia social, lo has explicado fenomenal. Es decir, es pues un término que abarca conceptos ciertamente intangibles, porque tienen más que ver con las opiniones, con las visiones, con la percepción acerca de las bondades de algo. Y esto se traduce en una, digamos, resultado que no es tan tangible como un documento. No es algo que se expide por un organismo oficial, sino que es un beneplácito, ¿no? Que es fruto de establecer una buena relación. Es decir, todos sabemos cuando tenemos al otro lado una persona que nos es proclive y lo va a ir demostrando pues con ciertas actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la licencia social trabaja relación que va creciendo en el tiempo también y, por supuesto, cambia, porque hay muchos elementos que hacen que la otra parte o las otras partes, ¿no? Que están al otro lado de lo que es la empresa y el promotor, que es el que necesita esta licencia, pues van a ir cambiando. Solamente ya el relevo generacional o los varios relevos generacionales que se van a producir a lo largo de la vida del proyecto hace que ese beneplácito pueda cambiar. Entonces, eso por no hablar de posibles pues, cambios políticos o cambios en la tecnología, como ocurre ahora con el almacenamiento, ¿no? Que es un ingrediente nuevo que también produce ciertos desconciertos y preocupaciones. O, bueno, pues cualquier otra injerencia que pueda haber, que incluso puede ser de grupos externos, que no se benefician del proyecto directamente y tienen algo que decir, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que sirve un poco de punto de partida, si te parece bien. Sí, me parece perfecto, pero te voy a pedir, por favor, Inés, que me resumas muy, muy brevemente para que los oyentes puedan entender claramente y de forma muy sencilla qué es la licencia social, porque nuestros oyentes son el público en general, la mayor parte, y claro, hablamos de licencia, aceptación social,
Para que les quede claro, ¿cómo lo definirías? Sí, bueno, la licencia social es el beneplácito que da la sociedad hacia un proyecto que va a ubicarse en su zona o en zonas cercanas, y para el que han de, digamos, dar su aceptación para que se opere a lo largo del tiempo, en un formato, bueno, pues de cordialidad, ¿no? Y en el que haya beneficios para todos, ¿no? O sea, basado un poco en el win-win, ¿no? Esta es una parte muy, muy importante para generar, pues esta aceptación, ¿no? Que es necesaria. Es cierto que solemos hablar de aceptación cuando en realidad hay distintos niveles de licencia social que pueden incluso centrarse en la identificación psicológica con el proyecto, como ocurre, para dar un ejemplo, con las centrales nucleares, que es la población incluso la que defiende el proyecto. No necesita aparecer la empresa, sino que la propia población defiende las bondades que aporta el proyecto a su entorno, ¿no? Este sería un claro ejemplo de licencia social. No sé si con eso puede Sí, ser más visual. sí, ha quedado totalmente entendible. Incluso que la licencia social tiene niveles. Que Eso es. Vale, perfecto. Ya hablaremos más adelante un poquito sobre el tema, ya detallaremos. ¿Qué te llevó, Inés, a centrarte en los aspectos sociales de los proyectos energéticos? Sí, bueno, como comentabas, yo tengo un recorrido, bueno, pues ya de 15 años o más en el sector y he ocupado distintos roles. Los orígenes, pues tienen mucho que ver con el tema del impacto social, puesto que trabajaba en proyectos que, bueno, pues eran financiados, ¿no? por entidades y grupos financieros centrados en la cooperación y desarrollo. Y entonces hacíamos proyectos de electrificación rural en zonas remotas que no tienen acceso a la electricidad a través de la red. Ahí no se buscaba simplemente pues la viabilidad económica o la rentabilidad, cosa que ahora, bueno, pues es uno de las claves, ¿no? Para generar energía competitiva, sino que aquí lo que se buscaba era generar un impacto social por encima de todo, hasta el punto que los proyectos pretendían salvaguardar derechos humanos fundamentales, ¿no? Como es el derecho a la salud, a la educación, pues a agua potable, y a tantas otras cosas que damos por hecho en nuestros países, ¿no? En la mayor parte o la mitad de la población del mundo, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, las renovables, con su modularidad, escalabilidad, y el hecho de que se pueden hacer de forma aislada, pues hace posible que llegue la energía. Entonces, esos fueron mis comienzos en este sector. A lo largo del tiempo he desempeñado otros cargos, ¿no? Trabajando para empresas de todo tipo, fabricantes de módulos, desarrolladores, equipistas, operadores y mantenedores de parques, y en distintos roles. Uno de los que más me ha acercado al tema de la gestión social, pues ha sido desarrollar proyectos, ¿no? En Asia Pacífico, y también llevar a cabo la gestión de proyectos en islas remotas mediante la instalación de microredes. Y bueno, es un proyecto donde tuve cierta oposición por parte de algunos grupos de interés, ¿no? Y he vivido en mis propias carnes este tema, ¿no? Entonces, en un momento dado de mi carrera profesional, hace unos años, me planteo qué es lo que puedo aportar al sector desde mi bagaje, y también desde mis cualidades personales. Y entonces decido formarme específicamente en sostenibilidad empresarial, y elijo un programa de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que
requiere que tú des una temática sobre la que se va a investigar a lo largo del curso y donde vas a hacer, bueno, pues el foco especial para hacer las entregas bueno, pues de los ejercicios y de los textos de investigaciones que te solicitan, ¿no? Y yo me centré pues en estos aspectos, no solamente para renovables, sino para proyectos energéticos en general que llevan un recorrido mayor y que tienen ya pues más contrastado, ¿no? Algunas de las buenas prácticas que se llevan a cabo. Y por otro lado, pues porque me parece interesante aprovechar una crisis para generar una oportunidad, ¿no? Y un poco esa es un poco la motivación que me llevó a este proyecto actual. Pues qué bonito, ¿no, Inés? Hay algo vocacional en tu motivación a dedicarte, digamos, de todos los impactos o aspectos del sector energético en el impacto social, en buscar el bien común, gracias a estos proyectos que has experimentado en estos territorios. Me parece muy bonito. Sí, yo creo de verdad que cuando alineas tu trabajo con tus cualidades y tus inquietudes, pues todo funciona mucho mejor, fluye. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que intento aplicar, ¿no? En mí misma y en mi trabajo. A veces requiere, pues, cambiar o hacer un proceso de reflexión acerca de quién eres, ¿no? Y qué puedes aportar, porque bueno, pues es importante, ¿no? Saber también qué huella quieres dejar. Entonces, bueno, pues por ahí me desenvuelvo. Muy bien, Inés. Pues ahora que ya hemos calentado motores, entremos en materia. ¿Qué está pasando, Inés? ¿Por qué en nuestro país está surgiendo tanto rechazo hacia proyectos de energía renovable en entornos rurales? Y digo en nuestro país porque en el resto de Europa es todo lo contrario. Bueno, yo sí que diría que hay cierta sensibilidad en el contexto europeo acerca de estos proyectos, ¿eh? Es verdad que hay otros países donde yo, por lo menos en los congresos a los que he ido y la gente con que he hablado en el contexto europeo, que también guardo bastante relación con algunos países, sí que veo que hay una mayor sensibilidad hacia el interés común o hacia el bien común y por lo tanto la sociedad es más consciente de que algo debe cambiar en sus hábitos o en su forma de entender y esto facilita un poco las cosas, ¿no? Entonces, en España hay una particularidad y es el hecho de que hay una división, ¿no? Tanto geográfica como administrativa, que tiene también mucha influencia política y esto ciertamente dificulta las cosas, ¿no? Y hay distintos niveles de poder, como ya sabemos, y si bien a nivel nacional pues hay un apoyo bastante importante, pues luego se va diluyendo y van entrando muchas frustraciones, ¿no? De los mensajes que recogemos en el territorio, pues hay unos que van referidos al sector privado, pero también hay otros referidos al sector público, es decir, que a la población tampoco le gusta y a las autoridades municipales tampoco les gusta cómo se están haciendo las cosas en el plano más administrativo y de alguna forma se reprocha que no haya mucha transparencia, que no se enteran de lo que ocurre, de cuántos proyectos van a llevarse a cabo, que bueno, pues hay incomodidad también en el que emite las licencias, digamos, documentales, ¿no? Lo que venimos llamando licencia administrativa. Entonces, cuando hay esa incomodidad en el plano administrativo, pues cualquier injerencia que pueda haber social, de oposición, pues le hace ya al que tiene que emitir esas licencias estar en una situación pues doblemente compleja, ¿vale? Entonces, yo pienso que el promotor ha de centrarse en lo que él puede hacer bien, es decir, que ya sabemos el contexto, digamos, público, administrativo, que intentan hacerlo lo mejor posible, pero a veces no llegan a todo.
y centrarse en lo que él puede hacer bien, ¿no? Entonces, la clave es que no ha sabido darle suficiente importancia a estas cualidades que decíamos, ¿no? Que se llaman cualidades blandas, ¿no? Que tienen todo que ver con la emocionalidad, con la relación con los otros, con la comunicación auténtica, y que no todo es solvencia técnica, ¿no? Entonces, esa falta de empatía pues se traduce en que hay una brecha. Y luego hay otro tema bastante importante, que es el regulatorio, que obliga a que los proyectos se desenvuelvan o se desarrollen en una serie de hitos, y el promotor a veces pues va a escaso de tiempo. Entonces, eso le lleva pues a no cuidar suficientemente la relación que tiene, ¿no? Y le faltan recursos, no conoce que existen otras formas de hacer, y bueno, pues esto lleva en última instancia, y esto a mí me parece muy importante, a que ante la falta de consulta a la población o de hacerse cargo de sus preocupaciones, pues la población reacciona con oposición, porque es el único mecanismo que le queda para retomar el control de lo que sucede. Y esto pues es una reacción bastante lógica, ¿no? Pero no crees que, Entonces, sí, Inés, pero tú no crees que, no que sea exagerado lo que está ocurriendo, pero que ha habido como una reacción en cadena, porque yo cuando leo en prensa eh, el rechazo de un pueblo, de un territorio hacia un proyecto, vuelvo otro día a prensa y veo otro y otro, percibo como un poco como una reacción en cadena, porque me cuesta creer que todas las empresas lo estén haciendo tan mal. Esa no es mi experiencia. Vale, no, no es mi experiencia. Conozco empresas que lo están haciendo bien y que están realizando proyectos responsables y que aportan valor al territorio y a la población. Entonces, ¿no es esto un poquito una ola que se está haciendo cada vez más grande? No sé, ¿cómo lo ves tú? absolutamente. Bueno, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo llamo el efecto bola de nieve. Entonces, se está produciendo algo que es muy curioso, porque uno de los objetivos de la transición energética es empoderar al ciudadano, hacerle formar parte de ella. Pero en esta ocasión ese empoderamiento se está convirtiendo en algo un poco destructivo, ¿no? En el que no hay reflexión, ¿vale? Las opiniones a veces no son razonadas. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es que no podemos centrarnos única y exclusivamente en las posiciones que se sostienen, sino que hay que trabajar en necesidades comunes, en intereses. Y para eso hay que afinar la escucha, hay que acercarse, hay que tener pues cierta valentía también, ¿no? Para ir al territorio y aguantar una situación de escucha a veces un poco incómoda, porque a ninguno nos gusta que nos digan lo que no hacemos bien. Entonces, es cierto que hay proyectos que son buenos proyectos, ¿vale? Yo he visto, pues tanto en prensa al leer como en las experiencias que tendremos en el territorio, y proyectos que están muy bien planteados desde el punto de vista técnico. Se ubican en zonas con afectación paisajística, donde hay poco valor agrícola, muy cercanas a subestaciones, pocos kilómetros e incluso metros de líneas de evacuación, y a pesar de todo, pues el proyecto no sale adelante. Ahora bien, cuando te pones a rascar en qué es lo que realmente sucede, te acercas al territorio y escuchas, te das cuenta de que ha habido la expresión por parte de las partes interesadas de un cierto disgusto en que se eligiera ese terreno. Entonces, ¿qué pasa? Que si desde el punto de vista técnico y legal considero que mi proyecto, a pesar de esos comentarios, va a prosperar, pues estoy ignorando una realidad, ¿vale? Que está ahí, y es que he de considerar cuál es el parecer de la población que va a convivir con ese proyecto. Entonces, puede haber
proyectos muy buenos desde el punto de vista técnico y que incluso tienen diseñadas medidas de impacto positivo en el territorio y están dispuestos a compartir beneficios, pero el punto de partida, que es escuchar el mensaje de ahí no se ha tenido en cuenta. Y es algo muy sutil parece que poco importante y al final es crucial, ¿no? Entonces, hay proyectos perfectos desde determinados aspectos, pero que siempre están adoleciendo de algo y que no es casual que acaben con oposición y con rechazo. Esto es así y hay que hacer una reflexión interna, es decir, algo hecho mal cuando las cosas no me son favorables. Entonces, hay que mirar, ¿no? No hay que nunca sobreestimar lo que estamos haciendo, sino ver dónde puedo mejorar, ¿no? Y eso es un poco la invitación, porque, de nuevo, si nos centramos en únicamente ver que otros son los responsables, pues no avanzamos. Y comparto contigo plenamente que la sociedad ahora mismo pues tiene cierto poder, ¿no? Es consciente de ello y cuando hay una experiencia anterior de haber bloqueado un proyecto, pues hay cierta sensación de que se puede hacer lo mismo con otros, ¿no? Tengo que... Pero no, pues Sí, hay temor, hay temor, hay temor. sí. Dentro de la praxis de la gestión del conflicto, que es otra de las disciplinas que aportamos desde Licencia Social en Energía, se resume lo que es el conflicto en que se da cuando existen posiciones encontradas que se perciben como irreconciliables y donde hay un impacto emocional, ¿vale? Que normalmente suele ser temor o sensación de abuso, de que estoy sacrificándome en pro del enriquecimiento de otro, etcétera. Entonces, si esos son los ingredientes, hemos de trabajar en estos, ¿vale? No en empeñarnos en hablar de las bondades del proyecto, porque esas están claras, sino en trabajar en estos otros aspectos, ¿no? Que son las posiciones, los intereses, el dolor. A mí ha habido una ocasión donde una autoridad pública municipal, cuando yo pregunté, oye, ¿qué crees que sería necesario hacer para retomar la comunicación aquí? Y la respuesta fue, lo primero que nos pidan perdón, ¿vale? Entonces, esto lo que me indica es, ha habido algo en la actitud de la empresa que se ha percibido como incorrecto. Por lo tanto, puedo seguir empeñándome en que mi proyecto es beneficioso y que técnicamente es estupendo, o bien optar por decir, oye, ¿qué es lo que crees que puedo mejorar, ¿no? Desde luego, Inés, que lo que tenemos que tener claro es que hay proyectos que se han hecho mal y que tiene la población y el territorio en el que se ha desarrollado, pues tiene derecho a expresar su malestar. Desde luego, yo como profesional de la comunicación escucho todo tipo de personas, de profesionales, de empresas, escucho tanto a los que están a favor como en contra y mi recomendación para cualquier profesional o persona que nos esté escuchando es que escuche todo tipo de opiniones. Porque yo he tenido el placer de escuchar a alcaldes como el de Vencillón o el de Llíria, en Valencia, y Vencillón en Huesca, que cuando hablan de por qué están a favor de que en su municipio se haya implantado o se vaya a implantar una planta de biometano, y es un placer escucharles. Lo tienen tan claro y tienen tan claro el impacto positivo que eso va a suponer para su territorio, que es hasta inspirador. Y ellos ya velan porque todo el proyecto se desarrolle de forma responsable. Pero también escucho a los que protestan, porque quiero valorar y ejercer mi pensamiento crítico para saber si tienen razón o en qué argumentos se basan y se amparan, pues para concederles, pues eso, su derecho a protestar, a tener razón y a que se hagan las cosas bien. No sé tú qué piensas. Sí, por supuesto. Yo creo que en estos últimos años se ha ganado mucha madurez en la forma de plantear estos temas por parte del sector privado
en sus proyectos. Es decir, que algo se ha aprendido, ¿no? O sea, que decir que también hay que plantear que este es un sector pues bastante nuevo, que sufre muchos cambios regulatorios, cambios de actores, de mercados, de sensibilidades, de tecnología. Y, hombre, pues también tiene derecho a ir aprendiendo, ¿no? Es decir, que no hay sector de la economía al que se le exija tanto, Yolanda. Esto es así. Entonces, conclusiones que uno puede sacar de esto. Oye, pues qué bien que depositen esta responsabilidad en nuestro sector, porque eso significa que de alguna forma somos una punta de lanza, ¿no? Es decir, que también se nos ve capaces de hacerlo mejor. Y por otro lado, porque la transición energética supone una transformación tal en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de entender los consumos, en nuestra forma de entender la generación, en nuestra participación en algo que nos venía muy lejano. Supone tantos cambios que se quiere aprovechar como un modelo de empresarial diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora y que también sirva para compensar desigualdades que se han producido en el pasado. ¿Vale? Entonces, bueno, la carga que hay depositada en el sector privado es muy alta y sí, es cierto que en el pasado se han hecho las cosas, bueno, pues como se han podido. Yo no creo que haya una intencionalidad nunca de hacerlo mal, porque obviamente cualquiera que invierte su tiempo en hacer un proyecto y desarrollarlo, su interés es que prospere y sea exitoso, ¿no? Entonces, si se han hecho mal es por ignorancia, falta de tiempo, cambios, también la tendencia a querer hacer ahora por parte de los gobiernos todo lo que no se ha hecho en muchos años también genera pues una sensación de saturación en la población, que piensan que también pues se va a ocupar mucho más terreno del que se va a ocupar. Y todo esto pues es caldo de cultivo para que se produzcan intolerancias. Pero yo sigo siendo positiva porque pienso que allá donde hay conflicto y tensión, también hay un interés. Es decir, que esto es interesante el cogerlo desde el punto de vista constructivo y decir, bueno, aquí en este mensaje, ¿qué podemos sacar que nos una en lugar de que nos separe, partiendo de que estás aquí para expresar tu opinión y, por lo tanto, para escuchar a la otra parte, ¿no? Esto me parece muy importante. Es decir, todo el mundo le interesa este tema. Entonces, pues es un punto de partida que nos interesa. Y ya para concluir con tu pregunta, y una de las cosas que aprendí y me llamó la atención de una formación que hice de procesos participativos para justamente hacer frente a los retos ecosociales, eh, que me lo facilitó el Ministerio de Transición Ecológica y estoy bastante agradecida por eso, es que al promotor es al que más le interesa generar estos espacios de intercambio, porque de no hacerlo, habrá determinados grupos que se expresen igualmente, ¿vale? En otros canales y donde no va a haber escucha. Y esto es muy importante. Si no centralizamos esta comunicación en un espacio seguro, equidistante, donde haya respeto y donde haya interés, pues lo que se van a producir es voces desperdigadas que van a poder manipularse y llevarse a terrenos donde ya no hay un interés común, sino un interés personal. Entonces, esto es peligroso también, ¿no? En fin, hay que tener muchos ingredientes en cuenta y la conclusión que podemos sacar, no sé tú cómo lo ves, es que no hay una solución general, sino que es particular. Es decir, que cada mensaje se centra en unas preocupaciones, cada población tiene una identidad, unos valores diferentes, tiene un recorrido, tiene una serie de proyectos más o menos abundantes en su zona. En fin, que la solución, digamos que hay que hacerla a medida.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Inés. Yo creo que la clave es que todas las partes implicadas pongan la mejor de las intenciones, porque estamos hablando de energía, energía limpia, energía sostenible, estamos hablando de bien común. Y para lograr el bien común, cada una de las partes tiene que poner la mejor de sus intenciones. Y una cosa que tendemos a olvidar, Inés, es el derecho a rectificar y a poner remedio. Si una empresa, en el momento en que llevó a cabo un proyecto, por los motivos que fueren, no lo hizo de la forma más eficiente y ha habido algunos efectos, digamos, nocivos, bueno, pues se dialoga, se llega a un acuerdo y se rectifica, no sé, pues si es por malos olores o porque pasan muchos camiones o, en fin, todas estas cosas que se está quejando ahora la gente. Yo creo que a todo se le puede poner solución. Totalmente de acuerdo. Es que además es como avanzan las sociedades, ¿no? Cuando hacemos una mirada hacia atrás, vemos que se han hecho cosas que pues han supuesto una serie de impactos negativos, pero que se ha aprendido de ellas y se ha mejorado y eso ha servido de impulso. Mira, yo siempre digo que todos estos temas, aunque son tediosos para el promotor, porque ha de ocuparse de algo más, aparte de todo lo que tenía que hacer, es que realmente aportan un ingrediente para que tu proyecto mejore en su naturaleza de per se. Van a fomentar también que haya más innovación, no solo en el plano social que hablábamos antes, de nuevas actividades económicas, en fin, de una serie de beneficios en el territorio, sino también innovaciones tecnológicas, porque cada vez las cosas ocupan menos espacio, hacen menos ruido, son más seguras. Entonces, toda esta crisis es oportunidad de mejora y todos tenemos que tener tolerancia para aceptar, ¿no? Que la vida es continuo cambio y posibilidades de mejora. Estoy totalmente de acuerdo. Esta Coin- tolerancia es verdad que haremos siempre de aplicarlo mucho en nuestra vida personal y por lo tanto como comunidad y sociedad también. Coincido plenamente, Inés. Y una cosa que la población debe de saber es que hoy en día existe tecnología y normativa para asegurar que un proyecto de biogás, biometano, que son, digamos, los que más rechazo están generando últimamente, pero daría igual panel fotovoltaica que eólica, existe tecnología normativa que asegura y puede asegurar que cualquier proyecto se va a realizar de forma responsable, sostenible y causando, si no ningún impacto negativo, minimizando cualquier molestia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, sí, yo siempre también hago referencia a esta parte, ¿no? De un proceso regulatorio que en principio es muy garantista, ¿no? O sea, el regulador siempre va hacia lo seguro. Entonces, en la medida que un proyecto va avanzando y obtiene pues el beneplácito de los órganos sustantivos que supervisan la concesión de licencias, es que es un proyecto que ofrece garantías y que merece pues implementarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no nos podemos permitir el que ningún proyecto que va avanzando correctamente en el plano de licencias y permisos administrativos se pierda, porque la transición energética pues es fundamental y hay urgencia en todas las actuaciones que podamos hacer, sobre todo teniendo en cuenta que la gestación de un proyecto son muchos años. Entonces, no vamos a poder improvisar la transición energética cuando empecemos a tener más desastres naturales de los que ya tenemos. Con lo cual hay que empezar a trabajar ya y no se puede perder ninguna oportunidad. Pues no, Inés, no estamos como para perder el tiempo. Cualquier acción climática positiva que nos impulse a avanzar hacia la transición energética es bienvenida y necesita contar con todo nuestro apoyo. Población, administración, empresa privada y lo que haga falta. Eso es. Y academia, o sea, lo que es la Sí, sí, investigación sí. y la aproximación desde las universidades también. Sí, Sí, mucha, sí. mucha innovación. Bueno, Inés, vamos a hablar ahora sobre la metodología que has desarrollado y que implementas en Licencia Social Energía. No lo quiero decir porque es en inglés y yo pronuncio muy mal el inglés, pero creo que es algo como Due Diligence Social.
Sí, Sí. perfecto, perfecto. En realidad existe una traducción que tiene menos, se usa menos, que es la debida diligencia, se suele llamar. Ay, pues me gusta. Pero Me gusta más, que yo no soy sí, mucho de anglicismos. Vale, pues lo vamos a llamar a hablas partir de bien. ahora debida diligencia. Vale, pues explícanos en qué consiste esta herramienta y cómo se evalúa la aceptación social en un proyecto renovable. Bien, bueno, el cómo exactamente sería como desvelar la receta de la Coca-Cola. Sí te puedo hablar de qué ingredientes, bueno, básicamente implica, o sea, el llevar a cabo una due diligence, para que la gente lo entienda, una due diligence o un proceso de debida diligencia es aquel en el que se quieren identificar cuáles son los riesgos que tiene un proyecto, cuáles son las oportunidades que se presentan fruto de esos riesgos también, y se identifican además otras añadidas, y esto facilita toma de decisiones. Toma de decisiones bien internas en la empresa acerca de, oye, cómo continuar con un proyecto, o si se vende, si se van a implementar una serie de actuaciones añadidas o no, etcétera. Pero también sirve para posibles compradores, para que tengan la certeza acerca de, bueno, pues si un proyecto les interesa, cuál va a ser su valor en el mercado, de lo que están dispuestos a pagar y asumir como riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta, como digo, vale tanto para hacer una evaluación interna de la empresa, cuál va a ser su estrategia, como para poner su proyecto en el mercado. Bien. La metodología, al estar centrada en licencia social, lo que hace es medir estas percepciones, opiniones, pareceres que están, pues, en un plano más intangible y que pudieran ser más subjetivas. No obstante, existe una forma de calificar en qué estado está la relación entre el promotor y su proyecto y la comunidad, digamos, que se va a ver directa e indirectamente afectada por el proyecto. Esto requiere el acercamiento a estas partes interesadas, que previamente tienen que ser bien seleccionadas. Se hace una observación directa del territorio, de las cosas que mueven a la población, las conversaciones, si hay carteles, si no, manifestaciones potenciales, qué productos se están vendiendo particulares en la zona, inquietudes, y luego, mayoritariamente, el resultado de entrevistas individuales, donde siempre se hace el mismo tipo de preguntas para ir viendo también la evolución y poder hacer un análisis de comparación. Y ahí digamos, se trabajan unos indicadores, ¿vale? Que están estandarizados y que nos van a llevar a realizar una, vamos a así decir, una puntuación en el que identificamos cuál es el nivel de licencia social existente, que es un poco el que comentábamos al principio de nuestra conversación, ¿no? No simplemente hay aceptación o tolerancia de un proyecto, sino que podemos aspirar a lograr el apoyo y la colaboración de la población, e incluso su identificación psicológica con el proyecto y sus bondades, hasta el punto de que es la propia población la que defiende el proyecto. Entonces, esto se identifica a través de las preguntas y las respuestas, y se pone en relación con el contexto y con otros ingredientes, ¿no?, que se observan en el territorio. Como te decía, la metodología se aplica por igual en todos los lugares, para que sirva de referente, ¿no?, y de, digamos, estándar sobre el que se pueden sacar conclusiones. Por otro lado, es importante también involucrar a una persona local siempre en este proceso de evaluación, porque aparte de que es legitimada antes por parte de las partes que se entrevistan, y esto hace que la información sea más veraz, es que esta integrante del equipo, que es local, puede identificar mucho mejor
la identidad, los valores y el nivel de preocupación o otros mensajes, digamos, que quedan más en segundo plano y que no son estrictamente lo que es la palabra, ¿no? Que se expresa en una conversación. No sé si con esto Sí, sí, sí. te Mira, respondo. lo voy a resumir para que le quede claro a la audiencia y tú me dices si mi resumen es correcto o no. Podemos decir que esta herramienta de debida diligencia convierte la aceptación social en un dato medible que reduce riesgos, evita sobrecostes y aumenta el valor y la viabilidad de los proyectos energéticos. ¿Estaría bien dicho así? Resumido, ¿eh? Bueno, por supuesto. Y hay otro elemento añadido que interesa mucho a los departamentos de sostenibilidad y es que sirve de línea base sobre la que llevar a cabo mediciones continuas para ver la evolución del proyecto. Es decir, si yo tengo un parámetro de inicio donde tengo una puntuación, puedo llevar a cabo una medición a futuro, pero necesito ese punto de partida. Esto Y que como bien sí, decías, sí, perdona. no, que te he interrumpido yo, pero esto que comentas es muy importante porque imaginemos un proyecto que parte de un rechazo, ¿vale? Por parte de la comunidad, pero que poco a poco, a través de implementar esta herramienta y del trabajo que se realiza, pues va cambiando la percepción hasta llegar a un entendimiento o una aceptación. Eso es exactamente así. Y por otro lado, si la puntuación es elevada, es decir, que no solamente necesitamos hacer esta evaluación cuando existe un riesgo o ya existen sospechas de que hay oposición, sino incluso cuando el proyecto está bien y tiene cierto beneplácito, porque esto puede cambiar en el tiempo. Y por otro lado, si quiero poner en valor el proyecto a la hora de sacarlo a la venta, es mucho más favorable el que yo pueda certificar que hay una aceptación, puesto que eso va a mejorar las oportunidades de venta y a incrementar el valor no solamente del proyecto y del activo que se ponga en operación, sino de la energía que genera. Entonces, lejos de ser un coste añadido, supone unas ganancias. Bueno, y una cosa importante, Inés, tendemos a pensar que un proyecto de biogás o biometano es una cosa puntual en el tiempo. Llego, instalo la planta y me voy. No, estamos hablando de proyectos que permanecen en el territorio entre 20 y 30 años y que esta medición de aceptación tiene que comenzar desde el origen, desde el comienzo del diseño del proyecto, hasta el final de su vida útil. Bueno, esto es lo ideal y veo que has comprendido perfectamente que realmente la due diligence, a pesar de tener este nombre, no solamente ofrece una foto acerca de cuál es el estado que tiene el proyecto en un momento concreto, foto fija, sino que es interesante para saber qué estrategia se ha de implementar a lo largo de toda la vida del proyecto. Por lo tanto, le interesa al promotor, aunque se vaya a quedar con el proyecto, aunque lo vaya a operar y aunque lo vaya a mantener, puesto que él es el que mantiene la relación con la población y ha de saber en qué estado está esa relación. Sí, esto es que me gustaría que quedase muy claro y que la audiencia que mayormente desconoce todo lo que rodea a un proyecto de estas características es la duración que tiene, que aporta valor al territorio y forma un modelo de participación y colaboración durante décadas. Bueno, es más, Yolanda, es que es previsible que con las mejoras tecnológicas y con las repotenciaciones y demás, un proyecto, a pesar de que la vida útil de sus componentes, de los, digamos, equipos que se instalan, tenga una vida, pues eso, de 20, 30 años, es que se va a estar continuamente actualizando con la tecnología de cada momento y eso significa que una planta puede estar en operación a lo mejor siglos. Y de hecho sería lo más sostenible, porque una vez que ya hay
un esfuerzo realizado en un terreno y en montar una serie de sistemas, pues lo suyo es que perduren en el tiempo si son exitosos y funcionan. Claro que sí. Y además será más eficiente y con el tiempo, conforme vaya pasando, como tú Eso es. dices, esa tecnología hará que cada vez sea mucho más eficiente. Eso es. Qué tema más interesante, ¿eh? Cómo vamos aquí. Hemos abierto un melón y, Bueno, y a estamos, mí me encanta, ya lo sabes. estamos sacando cada perla. Entonces, pues Vale, sí, la verdad es que sí. vamos a hablar más de participación y poder de decisión, que es un tema que yo creo que a los oyentes les interesa. En un reciente artículo que leí, decías que compartir decisiones importa tanto más que compartir beneficios. ¿Qué herramientas participativas aplicáis para transformar una posible oposición en colaboración o, bueno, aunque no haya oposición desde el comienzo? Pues mira, sí, esta es una parte muy importante porque es verdad que la empresa, su tendencia habitual es a interpretar siempre sus relaciones en términos de transacción económica, ¿no? Entonces, oye, pues compro esto, vendo aquello, ¿qué es lo que quieres? Vamos a rebaja, vamos a regalar, vamos a donar. Pero en esta ocasión es tanto de más importante el generar un impacto positivo que requiere compartir de alguna manera los beneficios que supone el proyecto, que en ocasiones es de tipo monetario, pero en otras ocasiones es de apoyo o de contribución en presupuestos pues, que son públicos, etcétera. Es decir, que hay muchas modalidades para compartir beneficios, pero dichas medidas previamente, han de ser diseñadas conjuntamente con la población que se va a ver beneficiadas de ellas. Entonces, no nos vale el elucubrar en un despacho y escribir cuáles son esas medidas que mi proyecto aporta a la sociedad, sino que ha de haber un proceso de consulta previo y un diseño conjunto, porque si no, hay un riesgo de que esas medidas no se adapten al lugar y, por otro lado, falta un ingrediente muy importante en la licencia social, que es me hago cargo de tu preocupación, me hago cargo de tus necesidades, estoy aquí, te escucho, me interesa, quiero ser un buen vecino. Entonces, no puedo decidir cuáles son esas medidas y esos beneficios de forma teórica, ¿no? Han de ser contrastados. Entonces, un poco volviendo a lo que yo comentaba en el principio, todos sabemos que hemos de cuidar esta relación y comunicarnos y dialogar, pero el cómo lo hago es muy importante y en qué momento también. Entonces, hay momentos donde una herramienta que podría ser válida en un contexto deja de serlo. Por ejemplo, si hay cierta tensión, yo no puedo aplicar las mismas herramientas que si es un territorio que da la bienvenida a propuestas. No va a ser lo mismo. Entonces, es muy importante que las herramientas que se van a implementar se diseñen en función de un diagnóstico previo que se hace con una visita al territorio, con profesionales de procesos participativos. También ver cuáles son las necesidades que tiene el proyecto. Dependiendo de su estadio de avance, se puede permitir unas cosas u otras. Es decir, que la relación que hay entre todas las partes interesadas con el promotor también va madurando en el tiempo y va creciendo. No puedes comprometerte a muchas cosas cuando no tienes una certeza de que tu proyecto va a salir adelante. Entonces, la herramienta va a ir adaptada a todos estos ingredientes e incluso también se adapta al perfil de los que van a participar en el proceso. Es decir, cuál es su edad, cuáles son sus medios, si están familiarizados con sistemas más digitales o no, incluso el espacio físico y el tiempo con el que se cuenta para este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, soluciones a medida
y mucha, digamos, profesionalidad a la hora de identificar cuáles son las necesidades que tiene el territorio de expresarse y cuáles son las necesidades que tiene el proyecto, y lo que se puede permitir y el estadio de avance que tiene es crucial también. Inés, seguro que a los oyentes les encantaría tanto como a mí si pudieras hablarnos de algún proyecto donde una comunidad haya pasado de oponerse y rechazar un proyecto a aceptarlo a través del diálogo, de la participación y de implementar todas estas estrategias que comentas. Sí, bueno, esto es, vamos, absolutamente posible, esto lo puedo decir, y por eso seguimos apostando por esta forma de trabajo. Básicamente, lo que se requiere es un experto en estos temas, es decir, que la pericia justamente del que lleva a cabo estos procesos que transforman lo adversarial en colaboración y cooperación es clave. Entonces, aquí se analizan muchos aspectos que forman parte de la teoría del conflicto y de los métodos alternativos para resolver controversias, que se centran en esta parte de la emocionalidad y que analizan los perfiles de los distintos actores que entran en estos procesos de diálogo, ¿vale? Hay perfiles pues más dialogantes, más dispuestos a, digamos, negociar y a llegar a soluciones ganar-ganar. Hay otros que en un principio se muestran pues muy reticentes, es un perfil de negociador pues más competitivo, que quiere ganar en todo, y existen herramientas para suavizar este punto, ¿no? Entonces, yo sí tengo la suerte de poder hablar de situaciones donde han salido buenas conclusiones, si bien hay que estar vigilantes en todo momento acerca de la evolución que tienen estos acuerdos o estos resultados positivos, porque como decíamos, es algo cambiante. Ha habido buen resultado en suavizar tensiones y en generar acercamiento, pero hay que ir viendo cómo evoluciona en el tiempo y hay que implementar también un aprendizaje por parte del promotor en que sea él el que haga un relevo de ese buen entente que se ha alcanzado. ¿Me explico? Es decir, que aquí, como expertos neutrales, entramos para facilitar un encuentro, un consenso, una convergencia, pero lo ideal es que sea el promotor el que retoma esa relación y en el que la relación es directa y sin interlocutores, y ha de hacerse cargo de esta relación a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, si bien hay un resultado positivo, pues este ha de mantenerse en el tiempo. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta, Inés, porque estamos hablando todo el rato de proyectos de generación de energía, de todo tipo de energía renovable, pero vamos a centrarnos en el almacenamiento, que es un tema también que está muy de actualidad. El apagón que sufrimos puso en el candelero la necesidad del almacenamiento en nuestro país. ¿Cómo crees que contribuirá el almacenamiento energético a facilitar la aceptación social y la viabilidad a largo plazo de los proyectos? Pues mira, es una buena pregunta, porque realmente todo lo que rodea el almacenamiento tiene muchas incógnitas, tanto por parte del que implementa los proyectos, pues la evolución del mercado, la regulación, en fin, temas técnicos y demás, pero también respecto a la sociedad. Entonces, si bien hay una percepción de que hace falta un apoyo de almacenamiento a nuestro sistema, y la población es consciente de eso, no sé hasta qué punto esto se hace una correlación con los beneficios que aporta a nivel de competitividad en el precio de la energía, autonomía, independencia, robustez, posibilidades de atraer industria
cuando tenemos un sistema sólido y con energía limpia barata. Entonces, todo esto, que son, digamos, efectos secundarios colaterales a implementar almacenamiento, creo que no están claros en la sociedad. No hay una trazabilidad de lo que realmente aporta el almacenamiento. Se escucha que hace falta, pero depende de qué segmento de la población, pues hay una aceptación de esta realidad o hay un discurso paralelo que sostiene que hay otras fuentes energéticas que son capaces de mantener pues una cierta estabilidad y seguridad en el sistema que hace que no necesitemos todo esto, ¿no? Entonces, depende un poco de cómo hagamos esta difusión acerca de lo que aporta el almacenamiento a la transición energética. Por otro lado, hay más aceptación a aquellos proyectos, digamos, que hacen hibridación, es decir, almacenan la energía limpia que genera un parque renovable in situ, o sea, decir que comparten ubicación física y ahí hay una trazabilidad clara en comparación con otros proyectos donde solamente hay almacenamiento, ¿no? Que son los que se llaman standalone en inglés o sistemas autónomos, que lo que hacen es almacenar energía que hay en la red, digamos que la almacenan en un momento donde hay una sobreproducción y la liberan cuando hay más necesidad en la red. Entonces ahí se pierde la trazabilidad y se considera una actividad más especulativa, ¿no? Entonces, si bien ambos tipos de proyectos son almacenamiento, digamos que la percepción acerca de ellos es muy diferente. Por otro lado, hay un desconocimiento acerca de la tecnología en sí misma y hay muchos temores. Temores de impacto en el medio ambiente a través pues de sustancias que pueda liberar, de los posibles incendios, etcétera, ¿no? Entonces, el almacenamiento es un ingrediente que se añade en la transición energética que requiere de cierta sensibilidad y pericia a la hora de comunicar a la población pues todo lo que conlleva, ¿no? Y reconocer también eh, con transparencia que sí que hay riesgos, pero que existen mecanismos para mitigarlos y para tenerlos bajo control, que muchas veces exceden en 10, 20, incluso 100 veces los criterios que establecen pues las licencias administrativas, ¿no? Entonces, la realidad de los proyectos es que son muy seguros, ¿no? Pero esto hay que saber transmitirlo bien y hay que acercarse lo más posible al entendimiento de personas que no son expertas para poder hacerlo fácil y sencillo. Pues coincido contigo de nuevo, Inés. Pienso que la generación y el almacenamiento energético debería de ir unido a la hora de divulgar y comunicar. Hasta ahora se ha transmitido de forma separada. Espero que a partir de ahora pues que no haya división, porque es que no la hay. La realidad es que no se puede separar la generación del almacenamiento y una de las cosas, de los objetivos que nos hemos planteado en gasrenovable.com es transmitir todo este tipo de información de la manera más clara y sencilla para que cualquier persona que no pertenezca a este sector de la energía ni de las renovables lo pueda entender. Lo pueda entender, porque si no lo entiende, no lo comprende, le va a costar muchísimo más de aceptar y de apoyar en un momento dado. Claro, sí, esto que dices es muy importante porque es muy cierto, y retomando una cuestión que hablabas al principio de comparativa con otros países europeos, que el hecho de tener un sistema de autoconsumo en tu vivienda y que incluso incluya baterías, es decir, almacenamiento a pequeña escala en un autoconsumo detrás del contador que se llama, facilita mucho el que
se dé entrada a proyectos de mayor magnitud, ¿no? A gran escala. Entonces, existen países como Francia, sin ir más lejos, donde el despliegue de este tipo de proyectos, en primer lugar, se centró en lo residencial. Entonces, la población empezó a familiarizarse con la tecnología, a convivir con ella y a ver cuáles eran las bondades de tanto adaptar los consumos a los momentos de generación y verle cierta, digamos, estímulo, ¿no? Para consumir de forma más eficiente, más barata, etcétera. Y luego a entender que el ingrediente de almacenamiento pues da una resiliencia muy importante al sistema, ¿no? Y que permite hacer que estos efectos positivos se extiendan a todas las horas del día. Entonces, bueno, pues es verdad que en España no lo hemos hecho de esta manera, por lo tanto hemos de hacer un esfuerzo especial en que la población conozca pues todos estos efectos que se pueden individualizar, ¿no? Que no es solamente algo que se pierde en la red y para lo que tengo que ser solidario, ¿no? Sacrificar mi zona para que otros se beneficien, sino que me impacta directamente. Pues Inés, estamos ya llegando al final de la entrevista y te voy a hacer las dos últimas preguntas. De forma muy breve, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a empresas, administración pública respecto a todo lo comentado? Bueno, respecto a las empresas bueno, pues que hay que ver la crisis como una oportunidad, ¿no? Que hay que ver todas estas tensiones como una posibilidad de mejorar los proyectos y mejorar la relación con la sociedad y con las comunidades. Hay que aplicar profesionalidad y buenas estrategias y buenas habilidades, también contratando a personal dentro de las organizaciones que tenga otros perfiles, ¿vale? Más de corte humanista y otras disciplinas complementarias. Y a la administración, pues la verdad que tiene una tendencia a sobreregular y a querer implantar criterios que miden impacto socioeconómico positivo, etcétera. Y a mí me parece peligroso porque, como bien decíamos antes, no hay una receta universal y, por lo tanto, no se puede alegremente establecer criterios que hayan de cumplir todos los proyectos, como por ejemplo el hacer participar en los beneficios directos del proyecto a un 20% de la población, por ejemplo, ¿no? Porque puede no haber un interés real en que esa sea la medida de impacto positivo que genere el proyecto, ¿no? Entonces yo al poder público le diría, cuidado con sobreregular, ¿vale? Se puede dar una serie de pautas y directrices acerca de cómo ha de establecerse la relación, pero no cómo han de ser las medidas en concreto, puesto que, como comentábamos antes, no se trata solo de compartir beneficios, sino tomas de decisiones acerca de cómo deben ser esos retornos que deja el proyecto en el territorio. Y ahora, Inés, ¿qué mensaje te gustaría decirles a los oyentes, a la población en general, a mi vecina la del quinto, a su hijo que estudia en la ESO, a cualquier persona? Bueno, este es básicamente el motivo por el que todo este proyecto surge, y es que las energías renovables desde los comienzos, que fue hace décadas, surgen para mejorar el estilo de vida de las personas, y este es el único motivo de existencia de las renovables, no solo para generar energía limpia, sino para hacer que el ciudadano esté en el centro eh, de esta nueva forma de entender tanto el consumo como la generación y que existen beneficios tanto individuales como colectivos y que España en particular es un actor a nivel internacional con muchísimo prestigio que tiene ahora en sus manos la posibilidad de hacer de estas tecnologías un motivo de reconocimiento y prestigio internacional, de dar valor añadido, digamos, intelectual y de avance, digamos,
digamos, de la población, no solamente con una actividad económica sin más, sino de fomentar la innovación y el avance humano, y que no podemos desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Que puede tener muchísimos efectos colaterales, como atraer industria, hacer más competitivo todo lo que produzcamos y al mismo tiempo un entorno más sano, menos polucionado, que va a tener efectos también en nuestra salud. Entonces, bueno, pues que debemos hacer una reflexión y dar entrada a otras formas de hacer las cosas, mirar las cosas con más amplitud y ver más bien oportunidades más que temer a los cambios. Pues Inés, hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Nos dejas la idea de que la transición energética no es solo un reto tecnológico, sino también un reto humano. Escuchar, respetar y construir juntos. Hemos visto que la transición energética no depende solo de paneles solares, de aerogeneradores, de plantas de biogás o nuevas tecnologías, que depende sobre todo de las personas, de escuchar, dialogar y construir proyectos que generen valor compartido en los territorios donde se implantan. La licencia o aceptación social no es un trámite, nos ha quedado claro, sino que es una relación viva y de confianza entre empresas y comunidades. Muchas gracias por compartir tu experiencia y visión sobre un tema tan actual y decisivo para el futuro de las energías renovables Pues un placer. en nuestro país. Y como dijiste en un reciente artículo, que me encanta, es necesario compartir decisiones, no solo beneficios. Un saludo y hasta pronto, Inés. Un saludo, Yolanda, a vuestra disposición para cualquier cosa. Y a quienes nos estáis escuchando, gracias por estar al otro lado. Ojalá que esta conversación os haya aportado nuevas claves para comprender que la sostenibilidad no solo se mide en megavatios verdes, sino también en la capacidad de generar bienestar social. Hasta el próximo podcast.